Presentación, pero bueno, vamos a dar inicio a la charla. Pues como ya Ana me presentó, mi nombre es Juliana Silva. Yo soy interna en este momento, culminando ya mi internado básico en la Clínica Palermo, y pues hoy vamos a hablar de este tema tan interesante que nos parece incluir para todos nuestros miembros del grupo de interés de dermatología. Pues realmente es un tema muy importante y pues dar a conocer su importancia es sumamente importante, pues todos los días nos enfrentamos a pacientes con esta enfermedad y pues realmente su componente a nivel cutáneo tiene una relevancia súper importante tanto para el curso como para el tratamiento de la enfermedad sistémica en sí. Entonces, inicialmente, pues vamos a hablar con un poco de la historia, vamos a hablar un poco de algunas anotaciones que se hicieron muy importantes desde que se originó la enfermedad, algunos personajes importantes para la misma. Hablaremos también pues de la etiología, toda la patogenia que explica como tal el curso y la enfermedad, la clasificación clínica de las lesiones, que es como el pilar más importante de la charla, las herramientas útiles que tenemos para diagnosticarla, y pues ya finalmente quisiera como ahondar un poco el tratamiento en cuanto a anotaciones ya más específicas y no tan amplio, porque pues si bien es un tema bastante amplio y aquí pues solamente vamos a abordar el tema en el componente cutáneo. Ya el componente sistémico y pues todo ese mundo de como tal del lupus, pues se ahonda en el grupo de interés pues que estamos de la mano con ellos, que es en el de IMIGUS. Entonces, para la historia, pues realmente el término lupus eritematoso por primera vez se empleó a mediados del siglo XIX, esto fue alrededor del año 1850, por este señor que vemos en la imagen, que es un médico dermatólogo francés, que es Pierre-Louis Cazeneuve. Él ejerció gran parte de sus trabajos en un hospital de París, y de ahí a que también pues la enfermedad tenga como este epónimo como la enfermedad de Cazeneuve. Cazeneuve fue pues un alumno del personaje que vemos en la siguiente imagen. Este es Viet, un médico reconocido porque pues él a través de la historia pudo introducir todo el enfoque anatómico para poder analizar los diferentes trastornos de la piel, y dentro de ellos pues se incluye el lupus cutáneo. Previamente pues el término por Viet lo habíamos reconocido como un eritema centrífugo. En esta infografía que les traje aquí se presentó originalmente para una reunión que hubo en el 2001 de la Asociación Dermatológica Japonesa, y en este se representa más que todo la situación y el nombre de la enfermedad que lo empleó como tal Cazeneuve. El término inicialmente posterior al eritema centrífugo se empleó como el lupus vulgar, ya que se creía que podría ser como tal una variante clínica de la tuberculosis cutánea, y las imágenes que se ven ilustradas en esta infografía reflejan como tal el cambio de estilo de los retratos de las diferentes lesiones como tal de la enfermedad con su posterior componente destructivo. Destructivo, ¿por qué? Y de ahí es que viene la palabra como tal, lupus. Y recordemos que lupus viene del latín y significa lobo, ¿sí? Se le dio el nombre como tal a la enfermedad porque las lesiones que provocaba sobre la piel se recordaban a las mordeduras del lobo, y asociado pues también tenía un fenómeno destructivo asociado como a esas mordeduras que tienden pues a hacer los lobos. También pues traje a colación este hito bastante importante en la historia de la enfermedad, ya que en 1833 Cazeneuve publicó el siguiente libro que pues se basó más que todo en las observaciones anatómicas que previamente había descrito Viet, y estas enfermedades usualmente se clasificaban según el tipo de las lesiones elementales que, como bien vimos al principio de las charlas de nuestro grupo,
pues estas que se clasifican en primaria, secundaria, según el tipo de lesiones que veamos, y asimismo las clasificó él en la historia. Sin embargo, pues vemos que dentro de estas se incluyen una serie de alteraciones que por su naturaleza no se pueden incluir dentro de las lesiones elementarias, ya sean primarias o secundarias, y pues de ahí surgió la división de las siguientes enfermedades como el lupus, la sífilis, el pelagra, las púrpuras, entre otras enfermedades. Entonces, digamos que todo el auge como tal de la enfermedad y sobre todo su componente cutáneo se vino a dar también gracias a este hito histórico por el libro de Cassen. Pues si bien aquí seguramente en el público pues vamos a encontrar varios amantes y fascinantes de la medicina interna y podrán reconocer perfectamente el personaje que se encuentra en la imagen, Sir William Osler, el padre de la medicina interna, reconoció como tal estas lesiones cutáneas que manifestaba el lupus eritematoso y que a su vez estas tenían unas alteraciones internas muy importantes en el desarrollo de la enfermedad, que no solamente se asocia a un componente artrósico a nivel pues nefrítico, algunas serositis, algunas enfermedades hematológicas, neurológicas, etcétera. Y pues de ahí a que también él determinó que el lupus se podía considerar como una enfermedad sistémica. Pues también importante mencionar que a través de la historia se crearon dos, o pues se denominaron dos fenómenos muy importantes, sobre todo a nivel de la dermatopatología en cuanto a la enfermedad. Uno de ellos pues es el fenómeno como tal de la célula E. Las células del lupus fueron descritas en 1948, perdón, ahí me quedó mal el número, por Halgrave Richmond, al estudiar preparaciones y coloraciones de lesiones de médula ósea en pacientes que de base pues tenían la enfermedad. Y ellos lo que descubrieron es que coincidían en la mayoría de las lesiones este tipo de imágenes en las células. Se describe en esta imagen, realmente es un frotis de sangre periférica, en donde la mayoría se observan polimorfonucleares que pues tienen inclusiones citoplasmáticas. Quiere decir que estos polimorfonucleares lo que hacen es fagocitar ese material nuclear y se empiezan a formar como vacuolas en la periferia, que es lo que señalaría la flecha que vemos en la imagen. Y pues no solamente son este tipo de lesiones a nivel de la histopatología que podemos ver no solo en la médula ósea y frotis de sangre periférica como pues sería esta imagen, sino también se han encontrado en lo que es el líquido sinovial, el líquido pericárdico, el pleural, entre otros. También es importante mencionar el término de la banda lúpica. Este se describió en 1963 por Burnham, Neblett y Fine, y es muy importante para el diagnóstico de la enfermedad. Hoy en día también se utiliza en cuanto al diagnóstico histopatológico, en donde pues a través de inmunofluorescencia directa se ven los depósitos de inmunoglobulinas y el complemento en la unión dermoepidérmica de las lesiones que vemos usualmente en la enfermedad. Eso en cuanto a la historia, un poquito. En cuanto a la epidemiología más a nivel global, pues vamos a tener en cuenta que el lupus tiene una morbimortalidad muy importante. Y pues vamos a ver que alrededor de 1.5 millones de los americanos y al menos 5 millones de personas alrededor del mundo tienen alguna de las formas cutáneas del lupus, ya con la enfermedad de base. Al año vamos a ver alrededor de 16.000 nuevos casos. Se cree que entre un 10 a un 15% de las personas que tengan lupus van a morir de manera prematura, y esto relacionado con sus múltiples complicaciones que puede tener a nivel sistémico. El factor más importante que se ha descrito para el desarrollo de esta enfermedad es como tal el género. Y si bien pues el género femenino es el que presenta una mayor frecuencia con respecto al masculino, al menos son 6 veces superior a los hombres, y esto sobre todo en edad fértil, porque se ha descrito
que por factores hormonales usualmente son los que influyen mucho más en desarrollar esta enfermedad. Ya en cuanto a las lesiones cutáneas, pues la relación entre hombres y mujeres sigue siendo predominantemente sobre las mujeres y la etnia es el otro factor de riesgo importante que tenemos que tener en cuenta e incluso en algunas poblaciones del mundo es mucho más importante o incluso es igual de importante que tener a consideración el género. La prevalencia incluso de lupus eritematoso sistémico es 4 veces más en mujeres afroamericanas que en mujeres norteamericanas e incluso este tipo de población y este tipo de etnia suelen desarrollar la enfermedad en edades más tempranas y por ende con una mayor mortalidad o con un curso más grave de la enfermedad. ¿Por qué? Usualmente los factores genéticos y ambientales son los que se han visto como tal relacionados con la enfermedad y con la explicación de que sea más prevalente en este tipo de etnias. Entonces, para el 2004 se destacó la influencia de estos factores que previamente les mencioné con este estudio que se denomina o se denominó como Lumina. Este fue un estudio de corte multiétnica que incluyeron 587 pacientes de origen hispano y afroamericano en Texas, en Estados Unidos, y se dieron cuenta que, era población que tenía la enfermedad en menos de 5 años con la enfermedad. Que encontraron en el estudio que 10 años después, porque fue un estudio pues a largo plazo, se evidenció un comportamiento mucho más grave de la enfermedad en la etnia afroamericana sobre hispánicos y caucásicos. Entonces esto, de esta manera fue que pudieron evidenciar y correlacionar los factores ambientales y sobre todo genéticos que tenían que ver como tal con la condición de vivienda, el acceso a los servicios de salud, como dije previamente, pues que la enfermedad aparezca en una edad más temprana, algunos factores genéticos específicos relacionados con el tipo de etnia y pues gracias al estudio como tal es que se pudo ver la relación entre los dos tipos de factores para el desarrollo de la enfermedad. En cuanto a la patogenia, entonces, pues como les mencioné previamente, pues esta incluye la interacción de los factores genéticos y medioambientales. Dentro de los medioambientales, pues incluimos lo que es la radiación ultravioleta, pues recordemos que tanto tipo B como tipo A se relaciona con exacerbación del lupus, independientemente de que no sea luz proveniente de solar, porque se ha visto que la radiación induce como tal al proceso de división celular e induce citoquinas proinflamatorias, que es lo que finalmente desencadena lo que vamos a ver a continuación a nivel de la dermis, a nivel de la epidermis, que es lo que termina generando como tal las lesiones cutáneas. Algunos medicamentos también se han relacionado con el desarrollo de las lesiones, algunos virus y factores genéticos que sean productos proteicos en cuanto a la función de linfocitos, en la producción de linfocitos B o T, los relacionados con la inmunidad innata, con la eliminación de los inmunocomplejos, la apoptosis, la metilación del ADN y pues los genes que vemos ahí resaltados con negrita, pues son los que demuestran una asociación mucho más estrecha con la enfermedad. Entonces vemos que realmente incluso se ha descrito que la base genética como tal de la enfermedad es la que diferencia o la que nos ayuda a esas lesiones tan heterogéneas que vemos en la clínica del lupus eritematoso cutáneo. Dentro de los factores genéticos vemos ahí que los relacionados con el complejo mayor de histocompatibilidad y las diferencias del complemento son los que contribuyen más que todo al desarrollo del lupus cutáneo subagudo. Más adelante vamos a ver la clasificación clínica que este tiene, que incluso pues es uno de los que más riesgo tiene de desarrollar en un futuro un lupus eritematoso sistémico. Las mutaciones del TRX1, que es el que codifica la exonucleasa del ADN, es el que más se relaciona con el lupus pernio, que es un subtipo del lupus cutáneo crónico, que también más adelante vamos a ver y más adelante vamos a ver el tipo, cada uno de los tipos de lupus
cutáneo que vemos y sobre todo que clínicamente se diferencian muy bien. Todos esos factores que ya les mencioné previamente, entonces finalmente son los que van a terminar desencadenando la cascada inflamatoria tanto de citoquinas y quimiosinas, que es lo que termina generando esto. Entonces, todo esto produce activación en los queratinocitos, ahí incluyen interleuquina 1, interleuquina 12, interleuquina 18, con factores relacionados con el complejo mayor de histocompatibilidad. Y lo que va a hacer es generar una activación a nivel de los queratinocitos en la epidermis y en las células endoteliales de la dermis. Y a su vez, pues la respuesta que se tiene al factor medioambiental de la radiación ultravioleta, ¿sí? Que es lo que también termina generando ese inicio de la respuesta inmune que se empieza a alterar con el desarrollo de la enfermedad. La reacción liquenoide es una de las, como uno de los elementos muy importantes que se tiene en cuenta en cuanto a la patogenia de la enfermedad, y es lo que hemos representado en la imagen B. Usualmente esta se genera porque hay una lesión de la capa de las células basales que está a nivel de la epidermis, asociado a un infiltrado linfocítico en la parte superior de la dermis. Esto se termina generando usualmente como un proceso de retroalimentación negativa, como vemos ahí, es decir, en presencia ya sea de un riesgo genético, algunos factores ambientales como los virus, como los medicamentos que vimos previamente, es lo que desencadena esa cascada inflamatoria compleja, activando en este caso las células dendríticas por medio del interferón alfa, y es lo que lleva a su vez a la activación de linfocitos, que son los que empiezan como tal a reclutarse a nivel de en la parte superior de la dermis, generando esa reacción liquenoide típica de las lesiones. Entonces todo eso se genera como un circuito de retroalimentación positiva, como les dije previamente, y es lo que termina generando poco a poco esa lesión de las diferentes capas de la piel. Y esto pues tiene una importancia bastante, pues tiene gran importancia en cuanto a la clasificación clínica, porque pues también las lesiones cutáneas van a ir de la mano según el nivel de capas que compromete la piel. Esta clasificación es súper importante, que es la clasificación más utilizada en cuanto a las lesiones del lupus cutáneas, que es la descrita por James Gilliam, y este los divide entre lesiones específicas y no específicas del lupus cutáneo. Esta clasificación se centra más que todo, como les dije, tanto en la morfología de las lesiones, como lo veamos en la clínica, que va a ser bastante claro y evidente con las imágenes que les voy a mostrar a continuación, e incluso con la histopatología de cada una de las lesiones, porque como les dije, cada una compromete diferentes capas de la piel. Entonces vamos a ver que dentro de las específicas, a su vez, esta se clasifica en agudo, subagudo, crónico. Agudo usualmente es localizado, generalizado, dependiendo de las lesiones. El subagudo, que puede ser anular o papuloescamoso, y dentro del lupus cutáneo crónico encontramos un montón de variantes que, si bien pues son muy importantes, realmente dentro de estos tres, el que más importancia tiene en cuanto a la actividad sistémica de la enfermedad son las lesiones cutáneas del lupus eritematoso cutáneo agudo. Y pues ya dentro de las lesiones inespecíficas se incluyen variedad de lesiones que podemos ver en la mayoría pues de enfermedades relacionadas pues con inmunes. Entonces, esta es la clasificación más que todo a nivel histopatológico, en donde pues vamos a ver que el lupus cutáneo agudo usualmente infiltra nada más hasta la dermis superficial, lo que es el lupus cutáneo subagudo igual infiltra hacia la dermis superficial, sin embargo pues es un infiltrado mucho más predominante de tipo pues polimorfonuclear, y vamos a tener que del lupus cutáneo crónico tenemos el túmidos, que usualmente es el que infiltra lo que es dermis superficial y profunda, el discoide y el pernio, que usualmente es el que
ya infiltra hasta tejido celular subcutáneo, hasta anexos y demás. Entonces, para la clasificación clínica, pues las más importantes, que son las específicas, dentro del lupus eritematoso cutáneo agudo, como les dije previamente, usualmente son lesiones que llegan hasta la dermis superficial, suele ser transitorio, las lesiones tienden a resolver, son lesiones que no tienden a dejar cicatrices. Algunas veces las alteraciones o las secuelas que tienden a dejar son algunas discromías o alteraciones como tal en la pigmentación en la piel. Usualmente son lesiones cutáneas que se producen tras la exposición solar. Y como les dije, está el circunscrito o localizado y la variante generalizada. Entonces, dentro del tipo circunscrito, usualmente pues es el clásico eritema malar bilateral, como vemos en las imágenes del costado izquierdo. Este eritema puede ir desde un eritema leve hasta un edema intenso que incluso telangiectasias, erosiones o incluso atrofia a nivel de la epidermis, en donde pues pueden ser lesiones que tiendan a descamarse. Mientras que pues ya la variante generalizada, que es las imágenes que vemos en el costado derecho, usualmente son lesiones eritematosas, circunscritas, urticariales, algunas papulosas, que pueden verse ya no solo en la cara, sino también en las manos, en los brazos, en la V, en el escote del cuello, que son pues áreas fotoexpuestas. Y un hallazgo muy importante de estas lesiones, como vemos en las imágenes, pues es que usualmente que cuando compromete el dorso de la mano, estas lesiones tienden a respetar los nudillos de los mismos, porque es un signo bastante importante tenerlo en cuenta, ya que este se diferencia para el diagnóstico de la dermatomiositis, ¿no? Que pues estas sí comprometerían a diferencia lo que serían las articulaciones, los nudillos. También podemos ver lesiones, que es un signo patognomónico también de este tipo de lupus, que son lesiones asociadas al eritema palmar, principalmente en las yemas de los dedos, que es lo que vemos en la imagen inferior del lado derecho. Una variante súper importante y muy descrita en la literatura son imágenes de este tipo, que podemos ver en este tipo de lupus, que si bien es agudo, uno lo puede pensar como una cronicidad pues mucho mayor, y es una erupción muy parecida a la necrólisis epidérmica tóxica. Este se reconoce como el síndrome de Rowell, que sería una de las variantes graves o de un curso pues mucho más severo que las que les mostré previamente. Este es el tipo subagudo. Si bien pues también infiltra hasta la dermis superficial, digamos que las lesiones tienden a ser un poco más generalizadas y no tan relacionadas como tal a lo que sería la cara. Pues las lesiones no tampoco generan cicatrices, es fotosensible, se limitan a la piel que está expuesta al sol. Como vemos en la imagen representada allí, lo que usualmente involucra sería el tercio medio de la cara, la zona superior del tronco, la región extensora de las extremidades superiores, que usualmente son las zonas más afectadas, e incluso son lesiones que pueden asociarse con algunos medicamentos, y cuando pues uno le enfatiza al paciente o encuentra la relación, pues ya se ve que con la descontinuación de los mismos las lesiones tienden a mejorar notablemente. Estas lesiones son muy características de que se asocian a despigmentación, principalmente, pero no dejan cicatrices, y muchas veces se asocian pues con dos variantes, que sería la anular o la papuloescamosa. En la imagen de la derecha que vemos aquí, pues es la tipo variante anular, en donde tenemos márgenes abultados en las lesiones en su periferia y en la parte central un aclaramiento, y vemos que con el tiempo estas van despigmentándose o simplemente pues van desapareciendo. Mientras que vemos la variante papuloescamosa, esta es más de un aspecto psoriasiforme o incluso eczematoso.
Entonces, digamos que las diferencias clínicamente son súper importantes porque realmente son lesiones bastante diferentes. En cuanto al tipo crónico, como les dije previamente, este es el que más tipo de variantes tiene. De las más frecuentes y más comunes es la tipo discoide. Este infiltra lo que es dermis superficial, dermis profunda y llega hasta invasión perianexial. Se localiza usualmente en la cara, en el cuero cabelludo, incluso en las orejas, y algunas veces tiende a invadir lo que es la mucosa. La exposición solar en la mayoría de las lesiones las influye, pero lo que se ha descrito es que estas pueden aparecer incluso en zonas que no son fotoexpuestas, entonces realmente esa asociación contra la fotosensibilidad no está tan claramente establecida como lo vimos previamente en las lesiones anteriores. Es muy importante que estas lesiones, a diferencia de las demás, sí tienden a dejar cicatrices, son cicatrices que pues suelen ser antiestéticas, ¿sí? Usualmente vemos que cuando las lesiones están activas, con la clínica estas son induradas a la palpación y tienden con el tiempo a generar lipoatrofia de las mismas. Entonces, tienden a generar diferentes tipos de cicatrices, si bien pues se ve como de un curso bastante agresivo, solamente de un 5 a un 15% van a generar como tal la actividad de la enfermedad para desarrollar un lupus sistémico. Y pues es importante saber que este tipo de lupus, al igual que el exantema malar, perdón, que vimos en el lupus eritematoso agudo, cutáneo agudo, son dos de los criterios que se utilizan para el diagnóstico de lupus, que son parte de la ARA, que son 11 criterios. Entonces, si bien pues conocer las lesiones y saber diferenciarles es súper importante. Dentro del discoide, pues existen a su vez 3 variantes, que son el hipertrófico, el localizado y el diseminado. El hipertrófico es el que genera una descamación gruesa que recubre previamente la lesión y es más que todo hacia la periferia. El localizado más que todo se ubica a nivel de la cabeza, el cuello, y menos de un 5% tienden a desarrollar como tal la actividad de la enfermedad. Mientras que ya el diseminado no solamente lo vemos a nivel de la cabeza, cuello, sino que llega hasta extremidades, tronco y se generaliza mucho más y pues tiene un riesgo mayor de poder desarrollar actividad en la enfermedad hasta en un 20%. Las lesiones, como vemos en las imágenes, pueden presentar eritema, descamación, atrofia, cuando ya la lesión pues va cursando más, e incluso despigmentación y algunas veces cicatrices, y cuando se ubican a nivel del cuero cabelludo generan áreas alopésicas, en donde muchas veces este proceso cicatricial puede ser tan destructivo como lo vemos en la imagen E representada a nivel de la oreja. Tenemos la siguiente variante, que es el lupus tumeus o la variante también urticarial, y lo denominan así es por el tipo de las lesiones, que son como denominadas placas urticariales. Este infiltra lo que es dermis superficial y dermis profunda. Las lesiones usualmente son induradas, en donde no hay descamación, que es lo que las describen como placas urticariales. Con mayor frecuencia las vamos a ver en la cara y el tronco, y las lesiones suelen resolverse al igual que las variantes aguda y subaguda, sin generar cicatrices, a diferencia del discoide. La paniculitis lúpica es también dentro de las variantes del tipo crónico. Este provoca lesiones induradas que pueden evolucionar hasta ya áreas deprimidas con lipoatrofia, como vemos en la imagen de la derecha, bastante antiestéticas. Se localizan principalmente en lo que es la parte superior de los brazos, en la cara, en los muslos, incluso a nivel de los glúteos. Algunos de los pacientes incluso pueden tener lesiones discoides encima de las lesiones de paniculitis,
y es lo que se denomina como el lupus profundo, que es lo que termina generando esa lipoatrofia como tal, las lesiones que vemos en las imágenes a continuación. El lupus pernio de Chilbane pues también es otra de las variantes. Este cursa con pápulas y placas de color rojo, púrpura oscuro, incluso más que todo se encuentran a nivel de los dedos de las manos y los pies. Incluso podemos recordar que este puede ser un diagnóstico diferencial de la mayoría de manifestaciones que encontramos en los pacientes con COVID, las manifestaciones cutáneas, que son esos sabajones, y usualmente no solamente se encuentran en las extremidades, sino también muchas veces lo podemos encontrar en lo que es nariz, en los codos, en las rodillas o en la parte inferior de las piernas. Muchas veces estas lesiones se tienden a exacerbar en climas fríos o en climas húmedos. Y pues ya dentro de las no específicas se incluyen varias de las lesiones que les mencioné previamente. El líquido reticular, que incluso se ha descrito el síndrome de Sneddon, que es el líquido reticular asociado a isquemia del sistema nervioso central, que es una pues, de las variantes que también puede manifestar como tal el lupus, pero pues son lesiones no específicas. Alopecias no cicatriciales, el fenómeno de Raynaud, telangiectasias, el eritema del pie ungueal, diferentes tipos de vasculitis y signos cutáneos del síndrome antifosfolípido, que es donde pues les mencioné el líquido reticular. Las lesiones de tipo Degos, que son como atrofias blancas o los describen como infartos cutáneos, entre pues otros que vemos ahí. Realmente lo importante cuando tenemos este tipo de lesiones es poder descartar la enfermedad activa, es decir, sistémica. Muchas veces las lesiones alopécicas que se presentan en el lupus aumentan el riesgo de la alopecia areata, que es lo que vimos más con mayor frecuente en el tipo discoide, y el síndrome de Hughes, que pues es lo que lo describen como las lesiones de tipo Degos, que son las mismas, relacionadas como con atrofia blanca o como infartos cutáneos de la piel. En cuanto al diagnóstico, este se puede centrar en diferentes como herramientas. Tenemos la dermatopatología, que si bien pues la biopsia de la lesión y su estudio con hematoxilina eosina es la prueba diagnóstica más útil, si bien pues un paciente que tenga un lupus eritematoso sistémico y que tenga lesiones cutáneas faciales sugestivas, por ejemplo, de un lupus de tipo agudo, pues claramente nos podemos evitar esa biopsia, todo por el riesgo también de las secuelas antiestéticas y demás que estas generan sobre la piel, porque pues también se puede establecer a través de un diagnóstico clínico. Entonces, pues con la dermatopatología es clásico el cambio hidrópico de la degeneración vacular que vimos en las células basales, con gran infiltrado inflamatorio linfocítico, muy típico de las lesiones, e incluso vemos que del lado izquierdo es más que todo un tipo del lupus cutáneo agudo, en donde si bien vemos infiltrado polimorfonuclear, este no es en gran proporción a lo que veríamos en la imagen del lado derecho, que sería pues ya una variante más severa, como sería el lupus cutáneo crónico, que pues ya incluso hay engrosamiento de la membrana basal, un gran infiltrado polimorfonuclear, incluso a nivel perianexial. Entonces, digamos que es súper clásico en este tipo de lesiones. También pues se ha descrito que la inmunopatología es uno de los estudios más importantes en cuanto al diagnóstico de la enfermedad. Digamos, es una herramienta bastante útil, más no necesaria, en casos en que tengamos duda o con la histopatología no quedemos satisfechos. Esto se hace a través de inmunofluorescencia directa, que es lo que les denominé al principio, de la banda lúpica. Esta es una prueba que se emplea a través de inmunofluorescencia directa
y lo que evaluamos es que se ven los depósitos de inmunoglobulinas, ya sea de tipo IgG o IgM, o incluso variantes del complemento a nivel dermoepidérmico, y es lo que genera como tal ese signo característico que nos podría confirmar el diagnóstico con la prueba. Sin embargo, pues si esa prueba es negativa, no nos descarta el diagnóstico como tal de la enfermedad. Entonces, si bien uno no solamente se puede ir hacia un lado, hay que integrar todo, individualizar siempre a los pacientes, el contexto y sobre todo con la clínica, que es lo más importante para nuestras lesiones. En cuanto a la enfermedad sistémica, pues claramente hacer una anamnesis dirigida, la exploración cutánea, la exploración física de todas las lesiones que encontremos, las pruebas serológicas típicas de los anticuerpos específicos para el lupus eritematoso, el anti-ADN bicatenario, el anti-Smith, el antirribosoma P, entre otros. Y pues recordar que si bien la positividad para ANA es muy clásico en el lupus, esta no necesariamente la debemos encasillar porque pues es uno de la serología inmune, autoinmune, que se tiene en cuenta para muchas otras más enfermedades de tejido conectivo incluso. Entonces, no indica como tal que sea un lupus eritematoso, ni mucho menos que sea pues ya con compromiso cutáneo, pero en muchos casos sí nos ayuda para establecer el diagnóstico del paciente. Y pues estudios hematológicos que nos relacionan también con el curso de la enfermedad a nivel sistémico, como podríamos encontrar anemias, usualmente de volúmenes normales, rara veces de tipo hemolítica, leucopenia, linfopenias o trombocitopenias. Entonces, siempre integrar todo, cuadro clínico, histopatología, en caso de ser necesario la prueba de la banda lúpica y pruebas serológicas. Y por recordar los criterios de la Asociación Americana de Reumatismo, que es el ARA, que pues son los 11 criterios que les había mencionado previamente, en donde pues se incluye el exantema malar y el exantema discoide. Entonces realmente tener en cuenta la diferencia de las lesiones en cada uno es importante porque pues hace parte de uno de los criterios diagnósticos de la enfermedad. Y tenemos en cuenta de que con 4 o más de los 11 criterios ahí mencionados, pues podemos hacer como tal un intervalo de observación para poder diagnosticar la enfermedad. Este es un algoritmo diagnóstico que plantea uno de los libros con los que me basé pues para la charla, y es lo que les he venido diciendo durante el transcurso de la misma, y es que siempre pues ahondar de que tenemos la exploración sugestiva a un lupus cutáneo, según nuestro examen físico, anamnesis y demás. Lo ideal inicialmente pues sería empezar con la biopsia, pero como les dije inicialmente, si yo tengo con la clínica un diagnóstico, pues yo no me voy a ir a hacerle innecesariamente una biopsia en caso de que pues no sea tan requerido. Hay hallazgos histológicos muy sugestivos del lupus cutáneo, como les mostré previamente según la histopatología, y pues claramente esto nos lleve a confirmar el diagnóstico. Hay casos en que estos no pueden ser tan conclusos y es donde utilizamos la prueba de la banda lúpica con inmunofluorescencia directa, o pues ya definitivamente con la biopsia descartamos que según los hallazgos esto no es compatible con lupus. Entonces todo es integrar clínica, histopatología, serología, examen físico y demás. Y ya pues para finalizar con el tratamiento, tenemos 3 pilares importantes dentro del tratamiento, que son el tópico, el sistémico y el adyuvante. El tópico básicamente está a nivel de corticosteroides de alta potencia que se pueden utilizar o a nivel intralesional como tal en las lesiones, valga la redundancia, de las lesiones cutáneas con triamcinolona a dosis de 4 a 5 miligramos por mililitro, que realmente donde se describe su mayor utilidad para poder mejorar el curso de la enfermedad es en el tipo discoide, que es el tipo crónico del lupus cutáneo,
y el tipo túmido también, que es de tipo crónico. Dentro del sistémico, pues el patrón de referencia es los antipalúdicos. Inicialmente, pues se recomienda iniciar con hidroxicloroquina, que es el más empleado y el mejor tolerado, a dosis de 200 miligramos 1 o 2 veces al día, y en caso de que el paciente pues no tenga una respuesta adecuada a solamente en este monoterapia, se le puede añadir quinacrina, que es una alternativa pues en caso también de que la misma no funcione. Que es importante tener en cuenta las dosis tóxicas, porque los antipoliódicos tienen un alto riesgo de toxicidad retiniana y realmente se ve. Entonces, el seguimiento como tal del tratamiento también es súper importante. Por ejemplo, para la hidroxicloroquina, idealmente que este no supere dosis de 6.5 miligramos por kilo al día, y pues que tenga inicialmente seguimiento con especialista ocular de oftalmología cada 6 a 12 meses. Otra alternativa que describen también es la cloroquina. Sin embargo, esta, al igual que la hidroxicloroquina, tienen el mismo grado de toxicidad ocular. Entonces, por eso muchas veces lo que se prefiere como alternativa a la hidroxicloroquina es la quinacrina. Y pues usualmente, que es importante que esos pacientes que estén iniciando el tratamiento del lupus cutáneo se debe administrar el manejo tópico o intralesional, además del sistémico con los antipalúdicos, porque los antipalúdicos tienen una eficacia muy lenta, ¿sí? Los niveles serológicos son alrededor de 6 a 8 semanas, entonces la eficacia no se va a ver hasta después de 2 a 3 meses. Entonces, para lesiones usualmente severas, se recomienda también iniciar con un manejo tópico sobre las lesiones. Y en caso de que haya resistencia a los antimaláricos, pues se pueden emplear algunas alternativas como los retinoides orales, como la isotretinoína, talidomida. Usualmente tener en cuenta pues que en pacientes en edad fértil esta no está indicada, y algunos inmunosupresores como la satioprina, la clofazimina, la sulfasalacina, el micofenolato, bueno, entre otros, que realmente no los traigo a colación tan específico porque si bien pues son alternativas ya como última línea, son un manejo mucho más específico para como tal el especialista. Ese es un resumen como tal del manejo. El tratamiento, pues recordemos que también debe ser adyuvante, que es el que les menciono acá. Siempre, siempre mencionarle a los pacientes la importancia de evitar la exposición a la luz solar, la fotoprotección adecuada, el reposo de la luz, o sea, de la radiación, ya sea tipo A, tipo B, porque esta exacerba las lesiones, y como vimos en las imágenes, la mayoría de ellas son fotosensibles y la mayoría de ellas tienden a tener un curso grave. Sí, puede que tenga un manejo tópico sistémico ideal, pero si la paciente no es justo, o el paciente no tiene adecuada adherencia a su manejo adyuvante, pues la eficacia no va a ser igual. Sí, y sobre todo pues porque la piel que queda hipopigmentada por las lesiones que vemos usualmente de tipo agudo, que son transitorias y no dejan cicatrices, pues son las que más tienden a exacerbarse. Además, pues que también la luz solar exacerba el riesgo de activar la enfermedad. Sugerirle las pantallas solares de amplio espectro, ¿sí? SPFs mayores de 30 idealmente, y en algunos casos resulta útil añadir bloqueantes físicos para el sol. Dentro de ellos se han descrito como el dióxido de titanio o el óxido de zinc, que son terapias bastante útiles como manejo adyuvante. Y también encontré que el manejo estético sirve como tal por la persistencia de la discromía y de la despigmentación que tiende a generar las lesiones, las secuelas de las lesiones. Algunas veces, pues ya en casos de actividad de la enfermedad, esto sí ya depende más que de todo de un medio intrahospitalario, cuando hay indicaciones de pulsos con prednisolona
que son pues corticoides sistémicos, se utilizan dosis alrededor de 60 miligramos al día. ¿En qué casos? Pues cuando ya la enfermedad esté activa, ¿sí? Afectación neurológica, afectación renal, pacientes que tengan crisis hemolíticas, cualquier alteración hematológica o que simplemente estén graves sin tener afectación a nivel del sistema nervioso central. Este es uno de los pues, libros en los que me basé para presentarles la charla. Y pues nada, los invitamos a seguir pendientes de nuestras redes. Realmente vamos a tener charlas súper interesantes en el transcurso de lo que queda del semestre. También para el próximo hemos planeado bastantes cositas interesantes para que no se lo pierdan. Y pues cualquier pregunta o duda no la pueden comentar. Muchas gracias.